Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a iniciar orando, vamos a hablar con nuestro papá, con el Señor, nuestro Dios, y vamos a pedirle que su bendición esté en medio de nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque una vez más nos permites estar en tu casa, a cada uno de mis hermanos y a mí, para adorarte, para exaltarte, para hablar contigo, para poder entrar en esa reposo que tú prometes a aquellos que te buscan, Señor. Hoy queremos que tu palabra nos convenza, Señor, que quite de nosotros todo pensamiento humano si va en contra de tu voluntad, y que tu Espíritu Santo arraigue tu palabra en nosotros, que aprendamos a cambiar aquellas cosas que no son gratas a ti, aquellas conductas como lo hemos estado viendo en estas últimas semanas, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que en la obediencia está la bendición. En la obediencia, Señor Dios, tú te alegras con nosotros, y sabemos, Señor, que tú vas a estar siempre, Señor Dios, con tu mano poderosa extendiéndola sobre nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, como aquellos que vienen en camino. Te pedimos que tú les cuides, que tú les guardes, y que juntos y en armonía podamos estar, Señor, recibiendo esa bendición y vida eterna que tú prometes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, le invito a que abra nuevamente su Biblia, ya por tercera ocasión, en el libro de Romanos, capítulo 12. A lo mejor van a decir que ya no tienes otra cosa de qué hablar, pero no hemos terminado el capítulo. Hay muchas cosas que tiene todavía que enseñarnos este capítulo que escribió nuestro apóstol, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, y vamos a tratar de irlo analizando. Vamos a leerlo una vez más, aunque ya vamos un poquito más allá de la mitad, pero vamos a leerlo desde el principio para que lo que ya vimos en los 2 jueves anteriores se quede arraigado una vez más en nuestra mente. Leo el verso 1, usted el 2, y nos unimos en el 21. Romanos capítulo 12 dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos juntos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Puede sentarse. Gloria a Dios por su palabra que nos marca de qué forma debemos de conducirnos. En estos últimos jueves que hemos tocado este tema, hemos abarcado hasta el verso 11. Ahí la palabra de Dios nos marca algunas conductas. Acuérdense que el tema es conductas que agradan a Dios. Conductas que agradan a Dios. Debemos de ser personas que siempre en todo momento le agrademos. Yo creo que nosotros podemos ver los que tenemos hijos, podemos saber que a todos los amamos, Pero qué bonito es cuando nuestros hijos tienen un comportamiento agradable, cuando no es necesario estarlos regañando, cuando no es necesario darles un castigo. Se siente uno satisfecho. Bueno, yo creo que la mayoría de los que están acá tienen hijos y saben a lo que me estoy refiriendo. Lo mismo pasa con Dios, lo mismo Él le gusta que nosotros aprendamos a vivir en la forma que a Él le agrada. Él es el que nos da las pautas que debemos de seguir. Y Él, como nuestro Padre, pues se alegra y se agrada cuando hacemos lo que a Él le parece bien para nosotros. Sí, porque recordemos que Él es sabio, y si nos dice que hagamos algo que quizás no es muy agradable para nosotros, como lo vamos a estar viendo más adelante en este capítulo, nos dice Él que hagamos algo que no nos cuesta mucho trabajo hacer, pero sabemos que si nos los pide es porque Él va a bendecirnos, Él va a hacer que las cosas funcionen para bien en nuestra vida. Entonces, hoy no me voy a tomar minutos para estar recapitulando lo que ya vimos la vez pasada. La otra vez me llevé media hora hablando de lo que ya habíamos hablado la vez pasada, pero hoy no, porque si no, nunca vamos a terminar. Y la verdad es que en el verso en el que nos quedamos, o más bien dicho, el verso que vamos a empezar, tiene muchas cosas bien importantes que pues debemos de tomarlas en consideración para a partir de ahora empezar a caminar en esa bendición que Él nos da. Nos quedamos en el verso 12. Terminamos el 11 que decía, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, ahí no acaban las recomendaciones que nos da Dios en su palabra. El verso 12 nos habla de 3 cosas que debemos de hacer y que no son fáciles. A esto es a lo que yo me refería. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no son fáciles. Pero sabemos que cuando hacemos las cosas y le decimos a Dios y somos honestos y le decimos, Señor, me cuesta mucho trabajo hacer esto. Señor, me es casi imposible hacer esto. Cuando nosotros nos sinceramos con Dios, Él nos da la fuerza para poder alcanzar las metas que Él mismo nos pide. Por eso Jesucristo dijo, Él dice, lleva mi yugo porque mi carga es ligera mi carga. Entonces Él nos dice que con Él vamos a poder hacer lo que Él nos pida. Dice, les decía, son 3 enunciados que están en el verso 12 y que los vamos a analizar, porque es fácil que podamos aprendernos estas frases o enunciados. Son fáciles de aprender, pero en realidad las aprendemos a vivir. Eso es lo que nosotros debemos de en esta hora cuestionarnos.
¿Y cuáles son esas tres frases? La primera dice, gozosos en la esperanza. La segunda dice, sufridos en la tribulación. Y la tercera es, constantes en la oración. Tres cosas que vuelvo a repetir. Nos las podemos aprender de memoria y recitarlas, pero lo importante no es aprenderlas de memoria. Lo importante es vivirlas. Lo primero dice, gozosos en la esperanza. A Dios le gusta que nosotros estemos con ese sentimiento de gozo, esa paz casi perfecta que Dios nos da. Usted y yo sabemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Sí. Si nosotros estamos continuamente llenando nuestra vida, pidiéndole a Dios que nos llene, Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo. Sí, es decir, nosotros debemos de estar pidiendo continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener esa plenitud, ese gozo que Él nos pide. La palabra, la frase en griego es el pidijairontes. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, el pidi era un nombre que todavía hasta lo usamos, y que aquí hay un hermano que ustedes lo conocen que se llama el pidio. ¿Sí? El nombre del pidio viene de esa raíz griega que es el pidi. Y el pidijairontes es lo que se traduce como gozosos en la esperanza. ¿Sí? La gente en la antigüedad, la gente del Medio Oriente les ponía a sus hijos el pidio. ¿Por qué? Porque ellos querían que sus hijos gozaran de bendición, que fueran felices, personas alegres. ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros hijos vivieran de esa forma? Sin ningún problema, sin ninguna circunstancia adversa. ¿Sí? Y la gente en la antigüedad usaba esa palabra como nombre. Usted sabe que en la antigüedad las palabras las usaban como nombres. Y el pidi, que se tradujo o se usó como nombre el pidio, era porque los padres de esa persona deseaban la felicidad, o que esa persona no tuviera ningún tipo de contratiempo. Dios nos pide que estemos gozosos en la esperanza. Pero, ¿en cuál esperanza? Eso es lo que debemos de tener en mente. ¿En cuál esperanza? La esperanza en Dios. ¿En qué? Pero ¿en qué momento? Porque nosotros podemos decir, yo tengo esperanza en Dios, pero aún así tener tristeza, ansiedad, estrés, ira. ¿En qué debemos de fijar nuestra mente cuando nos habla la palabra de la esperanza en Dios? Sí, en los momentos difíciles, pero a lo mejor no me estoy dando a entender. ¿Cuál es nuestra esperanza que tenemos, hermano? La vida eterna, ¿sí? Dios dice que Dios le da inspiración al apóstol Pablo para que escriba a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por circunstancias adversas. En Tesalónica fue de los primeros lugares donde se desató la persecución. Y la gente pues estaba con ese sentimiento, estaba viendo que la gente, los cristianos estaban muriendo. Y Él les da una esperanza. Él les dice, nosotros aguardamos la venida del Señor. Dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. Sí. Y les estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Sí, o sea, sí estaba hablando de Dios, pero se estaba refiriendo específicamente que nuestra confianza la tenemos que tener, o nuestra esperanza la tenemos que tener en la venida de Cristo. Porque a veces cuando nuestra esperanza
es equivocada, cuando nuestra esperanza es errada, podemos estar sufriendo o podemos estar padeciendo emocionalmente porque nuestra esperanza se vino para abajo. A lo mejor usted está teniendo esperanza en que a mediados de año le va a llegar, si trabaja en una empresa, quizás le van a llegar sus utilidades. O bueno, vámonos más adelante. A lo mejor usted está esperando a que llegue diciembre. Yo sé que falta mucho, pero a lo mejor está esperando que llegue diciembre porque le van a dar, ¿qué? Su aguinaldo, ¿verdad? Y usted está bien contento porque le van a dar su aguinaldo. Pero de momento a la empresa le dicen, la empresa le dice, ¿sabes qué? Tenemos que recortar personal y dentro del personal que se va a recortar estás tú. Imagínese las personas que han tenido que vivir con esta situación. Hay personas que, fíjese, yo ya le he hablado en otras ocasiones. México, a pesar de que dicen que la economía está yéndose para arriba y que no sé qué tantas cosas, pero la realidad es que la mayoría de los trabajos son muy mal pagados. Esa es la realidad. Es un sentido de explotación que hay en México. A la gente se le explota mucho y los empresarios, los patrones son muy autoritarios. Saben que si tú te niegas a hacer quizás tiempos extras o hacer lo que te dicen, aunque a ti no te toca, te pones en la mira para que vengan represalias contra ti. Esa es la realidad de nuestro sistema en el que vivimos, nuestro sistema de trabajo. Entonces, imagínate, tú entras a una empresa y te sientes muy contento, pero un día llegas a checar y ya tu huellita, bueno, los que checan con huella digital, le pones ahí la huella o le ponen la huella, no sé si es el pulgar o el índice, y te dice que no pasa tu huella. Y no pasa, y no pasa. Y entonces tú te vas con el jefe de personal o con tu jefe y le dices, ¿qué pasa? Y te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos dieron indicaciones de arriba de que tú ya no estás laborando en la empresa. Es muy común que suceda eso, hermano. Es bien común. ¿Y qué haces? Toda la esperanza se viene abajo. Hace 3 semanas estabas celebrando porque estabas trabajando en una buena empresa y de momento ya te cortaron tu trabajo. Entonces, eso es simplemente un ejemplo de que nosotros como humanos tenemos esperanzas, hacemos sueños, tenemos sueños, y buscamos siempre la forma de conseguirlos porque es un bienestar ya sea para ti, para tu familia o para tus seres queridos. Pero la palabra de Dios nos hace ver que todas esas cosas son vanas, aunque son necesarias, pero es en vano que tú te afanes. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos, dice, no se afanen por el día que va a venir, bástale a cada día su propio afán. Si no se estén preocupando por la comida, por el vestido, vean los lirios del campo, ¿quién los viste? Son hermosos a tal grado que ni Salomón se podía vestir como ellos. Y Jesús da una palabra de esperanza. Dice, ¿cuánto más, dice mi Padre, hará con ustedes? Va a estar cuidando de ustedes. Pero a veces son palabras que se nos olvidan. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas de la tierra, que aunque vuelvo a repetir, son necesarias, pero en cualquier momento te van a dar un revés, en cualquier momento. Y te estoy hablando de las cosas materiales, pero también a veces hay personas que tienen su esperanza en sus hijos.
Dicen, no, mi hijito, y lo traen y lo cuidan y casi lo quieren meter en una vitrina y todo lo que el hijo pide se lo concede. Y cuando son grandes y que necesitan los padres ya ancianos la ayuda de esos hijos, ¿qué pasa muchas veces? Los hijos dicen, no tengo tiempo, papá, no tengo tiempo, mamá. Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer esto. Es frecuente que sucedan esas cosas. Entonces vuelvo a repetir, puede ser que pongas tu esperanza en las personas, en los bienes materiales o en muchas otras cosas. Pero aquí la esperanza que Pablo está transmitiendo y que debemos de tener es la esperanza que tenemos en que Jesucristo, cuando Él venga, las cosas van a ser diferentes. Cuando nosotros nos aferramos a las cosas celestiales, aunque nos venga lo que nos venga, escuche bien, aunque venga lo que venga, nuestras emociones no cambiarán, nuestros sentimientos no cambiarán, no nos vamos a derrumbar. No pasarás días o semanas o meses sumergido en la tristeza y en la depresión por la desilusión que tuviste, porque no se pudo ver cumplida tu esperanza que tenías. Por eso es que Dios se preocupa por nosotros y por eso Él dice, estén siempre gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que un día vamos a poder estar en su presencia. La esperanza de que un día Jesucristo va a venir por nosotros. La esperanza de que un día vamos a poder estar en su reino celestial. Por eso Jesucristo también dice, no hagan tesoros en la tierra. Acá todo se corrompe, aquí todo se corrompe. Hagan los tesoros en el cielo. Sí, es decir, Él nos puso a ver las cosas como Él las estaba viendo para bienestar nuestro. Pero muchas veces a nosotros como cristianos leemos esta porción y no nos sentamos a meditarla, no nos ponemos a ver si en realidad estamos gozosos. Hay gozo en nuestra vida. Pablo aprendió a vivir esto. Hemos hablado muchas veces de que cuando él estaba escribiendo la carta a los filipenses, cuando él estaba escribiendo a esta iglesia, que era una iglesia pobre, él les dice, gócense, gozaos en el Señor. Otra vez les digo que se gocen. Él estaba hablando de esto. La iglesia de Filipo era una iglesia muy pobre. Sin embargo, tenían esa generosidad de dar. Era una iglesia que le gustaba dar. Fueron los primeros que ofrendaron para la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo les pide la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, fueron los primeros que dijeron, sí, vamos a ofrendar para nuestros hermanos que están en Jerusalén. Pero tenían muchas carencias. Estaban pasando por circunstancias adversas, pero su esperanza estaba en Jesucristo. Y dice la palabra que los que esperan en Él no serán avergonzados. Los que esperan en Él no serán avergonzados. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Te has amargado porque has puesto tu esperanza en los bienes materiales? ¿Has puesto la esperanza en tu esposo o en tu esposa? ¿Has puesto tu esperanza en tus hijos? ¿Has puesto tu esperanza en tus amigos y te han fallado? Y eso te ha llevado a que tú lleves ahora una vida de resentimiento, de rencor, de tristeza, de ansiedad. Hoy el Señor te está diciendo, pon tus ojos en las cosas de arriba.
Es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba para poder vivir gozosos. Para poder vivir. ¿Cuántos de nosotros estamos amargados? ¿A quién de usted le ha dicho su esposa o sus padres o sus hijos? Estás amargado. Yo creo que a más de uno hemos sido confrontados con esa palabra. ¿Pero por qué? Porque estamos poniendo mal nuestra esperanza. Estamos dirigiendo mal nuestra esperanza. Hoy Dios quiere que tú te estés pensando en lo que hay arriba. Incluso aunque tengas una enfermedad que sabemos humanamente que quizás es una enfermedad mortal, Dios dice, pon tu esperanza en las cosas de arriba. Quizás al momento de recibir la noticia sí te impacta y sí te mueva tus fibras, porque somos humanos y podemos sentirnos desfallecer, pero la palabra dice, pon tu esperanza en las cosas de arriba. Hay un canto hermoso, antiguo, que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y bondad. Dice que lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Sí se sabe ese canto? Y antes lo cantábamos acá y lo cantábamos, pero a veces vivirlo cuesta. Pero es tiempo de que empecemos a vivir lo que dice la palabra. Dios dice, estén gozosos en la esperanza. No te estés preocupando que porque te dijeron malas noticias, no te estés preocupando porque te desairaron, no te estés preocupando por cualquier situación adversa. Gózate en la esperanza. Un día, dice el Señor, que ya no habrá más lágrimas, más llanto, ni más dolor. Esa es la esperanza a la que Dios nos está llamando en esta hora. Y a lo mejor tú vas a decir, ay, pero es que falta mucho. ¿Crees que falta mucho, hermano? ¿Cuánto es nuestro tiempo máximo de vida? Aquí son unas cuantas décadas, pero allá es toda la eternidad. Acá puedes estar sufriendo porque te dejaron tus seres queridos. Aquí puedes estar sufriendo porque quizás te corrieron del trabajo. Aquí puedes estar sufriendo porque te embargaron tu casa. Aquí puedes estar sufriendo porque te robaron tu carro. Pero Dios te promete cosas más grandes en la eternidad. Entonces dice, no estés sufriendo. No estés sufriendo. Gózate en la esperanza. Gózate de las cosas que van a venir y vas a ver cómo cuando tú empieces a vivir esto, cuando en verdad te goces, muchos de tus problemas de salud van a desaparecer. Muchos de tus vecinos que les has hablado y les has dicho, tenga, para que conozca la salvación, el camino de salvación, ándele, porque si no se va a ir al infierno. A veces evangelizamos así, ¿verdad? Casi obligamos a la gente. Pero pues si vamos con nuestra cara de pocos amigos, cuando vamos en un plan mandón, cuando vamos en un plan así como me están viendo a mí, pues la gente dice, no, para vivir como tú, pues mejor me quedo así. Sí, no. Pero si te empiezas a gozar en esa esperanza, y la gente, tus vecinos, tus familiares, se empiezan a dar cuenta de que tú estás tomando las cosas de una forma diferente, solitos, hermano, solitos van a caer en los pies de Jesucristo. Solitos, sin que tú digas nada. Van a decir, oye, yo quiero vivir como tú. ¿Cómo es posible que te robaron, entraron a robar tu casa y te desvalijaron, te quitaron todo y tú estás cantando? ¿Cómo es posible que tú estés pasando esta situación en tu familia y tú estás como si nada? ¿Cómo es posible? Y la gente va a decir, oye, yo quiero aprender a vivir como tú. Te van a decir, oye, ¿cómo estás tan feliz y no vas a las fiestas?
¿Cómo estás tan feliz y no te embriagas? ¿Cómo estás tan feliz y no tomas, no inhalas drogas, no haces nada? ¿Cómo le haces? Porque yo vivo en las promesas de mi Dios, porque Él me está poniendo un estilo de vida y yo estoy cumpliendo, y lo demás se le queda a Él. Él es el que tiene que obrar. Él me dice, echa tus cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, y Él está cumpliendo. Esa es la forma que le agrada a Dios que vivamos, hermano. No con tristeza. Ay, es que esto, es que el otro. Vuelvo a repetir, no es malo. Como humanos nos duele. Oye, pero si ya tienes 9 años viviendo sufriendo y todavía estás diciendo, no, pero es que esos que me robaron me la van a pagar. Oye, o que les caiga un rayo. Solamente te amargas. Y aquí la palabra de Dios nos dice, gozosos en la esperanza. Tenemos que entonces cambiar. Oye, hermano, pero es que mi carácter es así, yo soy así, soy impulsivo, soy gritón, soy enojón. Bueno, ¿y qué no dice la palabra que Dios hace nuevas todas las cosas? Ahora que tú seas una persona con un temperamento fuerte, canalízalo hacia las cosas espirituales. Canalízalo hacia las cosas espirituales. Pero que no las circunstancias, la desesperanza haga que ese temperamento sea para mal, sino para bien. Que ese temperamento cambie, como Dios hizo con Pedro, como Dios hizo con Pablo. Pablo era una persona mala, hermano. De veras que era malo Pablo. Casi no se nos habla de la maldad de Pablo. Y quizás si yo les preguntara a ustedes, ¿qué recuerdan que hizo mal Pablo? Perseguía a la iglesia. Pero ¿saben qué era lo que hacía? Dice la palabra que se metía a las casas y arrastraba a la gente y la llevaba a los concilios, la encarcelaba. ¿Pueden ustedes visualizar ese corazón tan duro que tenía Pablo, hermano? ¿Pueden visualizarlo llevando a una guardia consigo? Le daban un informe, lo abría y en el informe decía, tal familia, estas 20 familias son cristianas. Han decidido seguir a Cristo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Agarraba y se iban. Le facilitaban una guardia porque ese era su trabajo. Ese era su trabajo al cual le habían comisionado. Y se iba y tocaba. Si era educado, tocaba. Y si no era educado, agarraba y se metía. Pero la Biblia es clara en el libro de Hechos. Dice que arrastraba a la gente, se la llevaba. Y no le importaba. ¿Ha visto usted escenas de cómo actúa muchas veces nuestras autoridades con prepotencia? A lo mejor hasta algunos de ustedes han tenido que vivir en carne propia esas situaciones de prepotencia. ¿Y qué se siente, hermano? Se siente impotencia, se siente que pues muchos sentimientos, tristeza, enojo. Pero ¿qué siente esa persona? ¿Sentirá algo esa persona? ¿Sentirá algo el que está cometiendo esa infracción? ¿Sentirá algo? Ya son personas que tienen el corazón duro, la conciencia, como dice la palabra, cauterizada. Así estaba Pablo, con la conciencia cauterizada. Imagínese agarrar al hombre de la casa, a la mujer y llevárselo. Y quizás tenían hijos pequeños y los niños gritando, llorando, porque se llevaban a sus padres. Y Pablo como una roca. Y no le exagero, hermano.
Pablo tenía un corazón más malo que el más malo que esté aquí, en verdad. Porque dice que cuando estaban interrogando a Esteban, él consintió en su muerte. Él vio cómo lo estaban lapidando, lo estaban matando a pedradas, y todavía agarró sus ropas. Como esa gente carroñera que hay un accidente y corren, no les importa que el chofer esté prensado, solo buscan en agarrar las cosas para hacer negocios. Así era Pablo. Así nos dice la Biblia que era este hombre. Sin embargo, Dios cambió su corazón. Entonces aquí no hay nadie que salga con ese pretexto de que, ay, es que yo así soy, hermano. No, pues para eso vino Cristo, para deshacer las obras del mal, las obras de la carne, las obras de la muerte. Y tenemos que empezar a vivir como nos dice la palabra, gozosos en la esperanza. Sí. Que ninguna mala noticia te haga que tu sonrisa se vaya. Que ninguna mala noticia haga que tus ojos sean un río de lágrimas. Que ninguna mala noticia haga que tú te enfermes. ¿Cuántas personas les dan una mala noticia y ya a la semana ya están con parálisis de algo, ya se infartaron, no sé qué les pasó? Porque no aguantaron la mala noticia. Dios dice, no te aferres a las cosas que están aquí, no te aferres a las esperanzas terrenales. Aférrate a las esperanzas celestiales, de las cuales vas a recibir mucha bendición. No es fácil, hermano. Yo entiendo que no es fácil, pero podemos empezar diciéndole, Señor, me cuesta trabajo, como se lo decía al principio, me cuesta trabajo vivir así. Mi corazón ya está muy dañado porque he recibido muchas decepciones en la vida. He padecido, y usted puede decirle todo lo que ha sufrido a Dios, aunque Él ya lo sabe. Pero a Dios le gusta que tú te sinceres, que tú le digas cómo te sientes. Dile, estoy amargado, estoy frustrado, estoy triste, estoy deprimido, siento odio por estas personas, Señor. Y Dios es bueno, y Dios sana nuestro corazón. Y dice que Él va a quitar el luto y te va a poner un manto de alegría. Así es lo que dice la palabra. Pero tenemos que ser sinceros. No podemos vivir diciendo, yo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, cuando sabes que sigues siendo el mismo. Que tus frustraciones, que tus depresiones, que todo lo que te ha acarreado esa desesperanza, sigue ahí enterrado en tu corazón. Es tiempo de sacar todo. Quizás hasta tu esposa o tu esposo te han dicho, eres un fracasado, no sirves para nada. Pero Dios dice en su palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Y Él quiere que vivas gozoso en la esperanza. Él quiere que vivas gozoso viéndolo a Él. Viéndolo a Él. En Dios, dice su palabra, somos más que vencedores. ¿Cuál frustración? ¿Cuál pérdida? No hay, hermano. Enfócate en las cosas de arriba. Enfócate en lo que en verdad vale la pena. Después el segundo enunciado dice, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Esto también no es de que, es que dice la palabra sufridos. Por eso cada vez que estoy pasando por circunstancias adversas, me la paso llorando. No, aquí la palabra sufridos no es el sentido que usted y yo tenemos de la palabra sufrido. Sufrido viene de la palabra griega opomontes, que es una palabra que se usa para decir soportar. Soportar.
¿Sí? Entonces lo que la palabra de Dios o lo que Pablo nos está tratando de decir a través del el Espíritu Santo a través de Pablo es de que nosotros tenemos que soportar la tribulación. Soportarla. ¿Y qué es la tribulación? Voy a preguntarle, ¿qué es la tribulación? Son los problemas que día a día podemos tener. Si yo ahorita le pregunto a usted, ¿quién no tiene problemas? Que levante su mano. Yo creo que todos tenemos problemas. En diferentes áreas de nuestra vida tenemos algún cierto problema. Tenemos problemas. Pero lo que Pablo nos está recomendando es soporta. ¿Sabes por qué nos dice soporta? ¿Sabes por qué nos dice soporta? Porque cuando no soportamos el problema, cometemos muchas locuras. Cuando no soportamos la prueba, cometemos cosas o hacemos cosas que después nos vamos a arrepentir. Y Pablo está diciendo, soporta, aguanta, tú puedes, tú vas a salir adelante. Sí, hay otros pasajes en las epístolas de Pedro que nos habla de que la tribulación, lo que produce, y son cosas, dice, esta leve tribulación te va a traer un peso de gloria. Esta momentánea prueba te va a traer un gran peso de gloria. Así lo dice la palabra. ¿Y por qué no confiamos en esa palabra? ¿Por qué cuando vienen los problemas nos desesperamos? Y hacemos cosas que no están bien. ¿Recuerdas la última cosa que hiciste cuando te vino un problema? La última cosa que hiciste. Y más las personas que somos impulsivas. Las personas que somos impulsivas por aquí tenemos un problema y lo queremos solucionar en el momento. Pero dice aquí la palabra muy claramente, soporta la tribulación, aguanta, espérate, no seas impulsivo. Sí, porque hay personas, hay una ilustración que a mí me gustó mucho de un animalito, es un perro, que está un pájaro lo está moleste y moleste, y el perro se va correteando al pájaro. Pero el pájaro de momento llega a un precipicio, y el pájaro, aquí está el precipicio, y el pájaro se queda suspendido acá en el aire, y el perro, por ya el coraje que trae, agarra y salta sobre el pajarillo. ¿Qué cree que pasó? Así lo captan literalmente la imagen. El perro va a saltar sobre el pájaro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el pájaro se va a volar más alto y el perro pues se va a ir para abajo. Y así, perdonen si se sienten ofendidos por la comparación, no lo hago con mala intención, pero a veces así somos nosotros. Así somos nosotros, somos impulsivos y reaccionamos a veces con violencia, o a veces reaccionamos con estrés, a veces reaccionamos con tristeza. Cada quien reacciona de una manera diferente. Cada quien tiene una forma de expresar lo que siente cuando está pasando por problemas. Cada quien lo hace a su manera. Pero lo cierto es que Pablo dice, tranquilo, soporta, espérate. Tienes que dar una respuesta. Dile, a ver, espérate, vamos a pensarlo. ¿Cuántas veces a ti te agarran en un momento difícil y tú tienes que dar una respuesta? Y en ese momento dices, pues que se haga esto. Y ya después de quizás horas o días lo razonas y dices, híjole, mano, ¿para qué dije eso?
O a veces de momento alguien llega, alguien venenoso llega y te dice, no, mira que está pasando esto y esto y esto, y te encienden a ti. Dices, ¿cómo me están atacando si yo he sido tan bueno? He sido, bueno, ahí echando flores, ¿verdad? Y sales y vas a reclamar. Y cuando reclamas, ya se hacen de palabras. Y después, ¿qué pasa? Al final dices, híjole, no lo hubiera hecho. Solamente te estoy poniendo ejemplos que son a veces comunes o que vivimos con cierta frecuencia. Pero así hay muchas cosas que cuando estamos pasando por un problema reaccionamos enseguida. Y Pablo está diciendo, sufridos en la tribulación. Es decir, aguántate, espérate tantito, soporta. Esto es momentáneo. Esto es momentáneo. Entonces Dios también nos está diciendo, aparte de que seas gozoso, dice, soporta, espérate. ¿Cuántos soportan la prueba? Se quedan calladitos. Es difícil, ¿verdad? Fíjese, un verso tan chiquito y tan bonito, pero tan difícil de aplicarlo a nuestra vida. Pero no imposible. Con Dios todo es posible, como le decía al principio. Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Y finalmente dice, constantes en la oración. ¿Sabes cómo vas a poder vivir gozoso en la esperanza y esperar en la tribulación? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Si somos personas que no oramos, vamos a vivir en lugar de gozosos, tristes, amargados, deprimidos. Si no somos constantes en la oración, vamos a ser muy reaccionarios, vamos a ser impulsivos a las circunstancias que nos están causando dolor. Por eso es que el último, pero no menos importante, consejo que nos da la palabra, es que seamos constantes, orando. Ora, fórmate el hábito de orar, Qué bueno, porque yo sé que aquí hay hermanos que les gusta orar, pero quizás haya alguno de ustedes que no le gusta orar. Mire, Satanás es muy mañoso. Cuando nos disponemos a orar, muchas veces llega alguien y toca a tu puerta y ya te entretuviste. La hora que habías dedicado a la oración, pues ya te la pasaste con la comadre, con el compadre, o a veces hasta con el hermano de la iglesia. Sí, porque a veces también Satanás puede usarnos a nosotros. No estoy diciendo que te estás enchamucado, pero a veces Satanás es astuto. ¿Sí? Y si no me cree, vea lo que le pasó a Pedro cuando le estaba diciendo a Jesús, no, maestro, ¿cómo es posible que te vas a morir? ¿Cómo es posible que te van a hacer eso? No, Señor, tal cosa no te suceda. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Simón Pedro. ¿Así le dijo? ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y era de los que estaban más pegados a Jesús. Entonces, que Dios nunca nos ocupe, no Dios, que el diablo nunca nos ocupe para ser un instrumento de Él. Pero a veces puede suceder. Entonces, vuelvo a repetir, te distraen las personas, te distraen tus pensamientos, te distraen, de momento estás orando y ya de momento se te pasó que no has pagado la luz, que no has pagado el agua, que tienes que aclarar no sé qué cosas, que tienes que ir a la junta de padres de familia, que tienes que ir a tu zumba, que tienes que ir al gimnasio, que tienes que hacer muchas cosas. Y ya, tu oración nada más, Padre nuestro que estás en los cielos, y ya, eso es todo. Así como vamos a cambiar,
¿Cómo vamos a ver grandes resultados en nuestra vida si no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? Vuelvo a repetir, aunque lo de la oración es el tercer enunciado, es lo que está al final de este verso, pero es lo que nos va a ayudar a hacer los cambios en el primero y en el segundo. Si no oramos, vamos a seguir la misma situación. Si tú hoy no te concientizas, tu vida va a seguir siendo igual. Vamos a seguir siendo cristianos de relleno, cristianos de nombre, pero no vamos a reflejar lo que Dios quiere que reflejemos. No lo vamos a reflejar. Y las cosas seguirán siendo iguales. Entonces vamos a procurar ser constantes en la oración, ser constantes. Por cierto, aprovecho para invitarlos los días martes a las 10 de la mañana a que vengan a la oración. Mire que gracias a Dios, Dios está o ha levantado un grupo pues numeroso de hermanos, bueno, principalmente hermanas que vienen a la oración. Pero es bonito orar en tu casa, como dice la palabra, ve y enciérrate en tu cuarto y que nadie te moleste. Pero también la oración colectiva es algo muy bonito. Entonces le invitamos para que asista los días martes de 10 a 11 a hacer la oración de intercesión. Bueno, entonces, si nosotros hacemos esto, Dios nos va a bendecir. Dios va a cambiar nuestras circunstancias. Muchos de los problemas de salud que tú tienes son precisamente por esto. Muchos de los problemas que tú te has acarreado es por esto. Las personas que viven, que no tienen una esperanza buena, se enferman, se deprimen. Empiezan a tener dolencias, ya no le digo dónde, se enferman, no le digo de qué, pero lo cierto es que trae consecuencias a nuestra salud. ¿Te gusta vivir enfermo? ¿Te gusta estar yendo cada mes a que te revise el médico? Con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades son por esto, no me lo tome a mal. Pero muchas de las enfermedades que tenemos son por eso. Entonces debemos de honrar la palabra de Dios. Y Dios también nos va a honrar. Dice su palabra, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Empecemos a honrar a Dios, hermano. Mire, ya no pudimos avanzar. Ya es el tercer jueves que estamos hablando de las conductas que agradan a Dios. Pero es importante esto. Porque vuelvo a repetir, lo leemos y decimos, ay, sí, gozosos en la esperanza. Pues yo siempre estoy gozoso. Bueno, de acuerdo a tus estándares, pero no de acuerdo a los estándares que Dios nos marca. ¿Sí? Soy sufrido en la tribulación, siempre me pongo a llorar cuando me peleo con mi esposo. Y ya estamos viendo que no se trata de que estés llorando cada vez que tienes un problema, sino que tienes que soportar, que tienes que mantener firme. Que no haya en ti dobleces, que de momento estás de buenas, de momento estás de malas. No, eso a Dios no le agrada. Tenemos que ser firmes, pero solamente lo vamos a conseguir estando en contacto con Dios a través de la oración. Ponte de pie, hermano, vamos a dar gracias en esta hora.